En el día de hoy vamos a hablar, ya que terminamos por ahora con el tema de la imparcialidad. Habíamos tenido estas predicaciones, las habíamos pospuesto, pero después que uno hace el plan del año, por lo menos quisiera terminar con el plan. Amén. Y el plan del año continúa con esta serie de predicaciones que quizás llegan a un momento bien apropiado, porque vamos a ver a cómo tener victoria sobre preocupaciones o por el afán, a tener victoria sobre el afán o la preocupación. Y vamos a buscar el capítulo 12 del libro de Lucas, comenzando del verso 22 hasta el 31. Lucas 12, del 22 al 31, y voy a leer todo el pasaje en esta mañana para tener el contexto de las palabras de Jesús ese día con sus discípulos. Amén. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de escudriñar tu palabra, y pedimos que tú bendigas nuestras almas, que podamos, Señor, estar en una comunión contigo en esta mañana y que podamos apreciar el mensaje que tú nos estás dando. Bendice a cada uno de nosotros. Provee, Señor, para nosotros una bendición especial. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia de un señor que se llamaba George Mueller. Y este hombre era uno de los generales de Napoleón. Y dice que llegaron en una ocasión a un pequeño pueblito en Austria, donde habían 18,000 soldados. Obviamente aquel pueblito no iba a tener las facilidades para sobreponerse a Napoleón, y muchos de ellos habían empezado ya a pensar cómo podían capitular, cómo podían rendirse ante lo que parecía ser un ataque inmediato del ejército de Napoleón. Todo el mundo estaba preocupado: ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Qué hará Napoleón con nosotros? ¿Va a matar la población? ¿Qué va a hacer? Todo el mundo preocupado. Pero el pastor de la iglesia le dice al grupo del concilio del pueblo: el día de hoy es el día de la resurrección. Era el día de la resurrección, ese ataque que iba a venir. Y él dice: lo que nosotros debemos de hacer es ir a la iglesia y ponernos en las manos del Señor. Vamos a la iglesia y nos ponemos en las manos del Señor, celebrando el día de la resurrección de Cristo. Bueno, así lo hicieron, se fueron a la iglesia, y mientras todo el mundo se estaba congregando, el pastor fue a la torre donde estaba la campana de la iglesia y comenzó a tocar la campana. Comenzó a tocar la campana.
llamando al pueblo a venir a la iglesia. Dice que los soldados franceses, cuando oyeron las campanas de la iglesia, concluyeron que el ejército austriaco había llegado a rescatar al pueblo y en lugar de atacar al pueblo, se fueron. Oigan, que es una cosa increíble. Imagínense ustedes que nosotros a veces nos preocupamos de cómo vamos a sobrevivir una situación, cómo vamos a ver una situación como un ejército de 18,000 soldados totalmente entrenados que iban a capturar un pueblito desarmado, y el sonar de las campanas de la iglesia tuvo más poder que el ejército de Napoleón. Algunos de nosotros podemos oír una historia como esta y decir, eso es fantástico. ¿Y por qué esas cosas no nos pasan a nosotros hoy? ¿Por qué esas cosas no las vemos nosotros hoy? Yo pienso que una de las razones por las cuales nosotros no vemos estas cosas es porque no estamos prestando atención. Una razón. No vemos la acción de Dios porque no estamos prestando atención a cómo Dios nos protege, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos guía en medio de la dificultad o en medio de la tribulación. La otra razón que yo creo por la cual nosotros no vemos esas cosas en el día de hoy es porque realmente nosotros no creemos que Dios nos va a cuidar. Nosotros no creemos, no tenemos la suficiente fe como que Dios nos va a cuidar. Y por lo tanto nos preocupamos de cosas que no podemos controlar, y las cosas que podemos controlar, como el sonar las campanas, no las hacemos. El pueblo no podía derrotar a Napoleón. No tenía ni las armas, ni los guerreros, ni al pueblo que podía hacerlo. Pero tocan las campanas, no saben lo que Dios va a hacer, y a través del tocar las campanas de la iglesia, Dios trae liberación. Lo que Dios espera de nosotros, si tomamos este ejemplo, no es que nosotros hagamos esfuerzos sobrehumanos para sobreponernos a la maldad. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros vivamos la vida de acuerdo a como Dios nos las ha diseñado, con fidelidad para sobreponernos a las dificultades. Por ejemplo, nosotros tenemos el virus, el cual se ha convertido en un virus súper famoso a través de todo el mundo, el COVID-19, o nosotros llamamos en español el coronavirus. Ese coronavirus está regado por todos lugares. Mucha gente se ha infectado, muchas personas lamentablemente por consecuencias de enfermedades secundarias han fallecido. Otras personas fallecen temprano porque no habían los medicamentos, otras personas no llegaron a tiempo. Hay un sinnúmero de razones por las cuales estas cosas ocurren. Pero ¿qué es lo que debe de hacer el cristiano? ¿Debemos nosotros escondernos con miedo al virus o debemos de tocar las campanas? ¿Debemos nosotros entregarnos al ejército de Nabucodonosor o debemos de tocar la campana de la iglesia? ¿Qué es lo que podemos hacer para que el Señor nos cuide, nos proteja y nos dirija de acuerdo a su voluntad? Tenemos diferentes opciones. El virus es un ejército. Este es un ejército invisible. No sabemos cómo nos va a atacar, pero si nosotros no podemos ver más allá del virus, si no podemos ver más allá de lo que Dios puede hacer, entonces vamos a vivir nuestras vidas llenos de ansiedad. Déjeme decirle un secreto. Se lo voy a decir de esta manera, un secretito. La ansiedad es el resultado de la falta de fe. La ansiedad es el resultado de la falta de fe. Mientras más ansiosos estamos, más débil es nuestra fe. Mientras más fieles somos, menos ansiosos estamos. Y esas son dos cosas que se puede balancear la una con la otra. La preocupación que nosotros tenemos en el día de hoy
nos va a consumir el día de hoy, va a cargar las oportunidades de mañana y nos va a dejar pensando en los problemas de ayer. Con las preocupaciones perdemos las oportunidades de hoy. No podemos prepararnos para el mañana porque estamos viviendo en los problemas de ayer. Hay un dicho que yo digo que es extremadamente famoso porque yo me lo inventé, aunque nadie lo sabe, pero lo voy a hacer famoso hoy. Algunos de ustedes lo han oído anteriormente. Dice así: nada ha pasado hasta que algo haya pasado. Nada ha pasado hasta que algo haya pasado. Y a veces nosotros pensamos, pero eso es bien sencillo, eso es fácil de entender. Sí, lo que sucede es que nosotros a veces nos preocupamos por lo que puede pasar sin saber que algo ha pasado. Ni siquiera tenemos la idea de cómo debemos de vivir ahora para prevenir la preocupación de lo que pensamos que puede pasar, que no ha pasado y a lo mejor nunca ocurra. Porque estamos pensando, estamos perdiendo nuestro tiempo en cosas que no podemos controlar. La idea es que nosotros no debemos de preocuparnos acerca de cosas que no controlamos. Y usted puede decir, pero es que esas son las cosas que debo preocuparme. No, usted se preocupa por las cosas que controla. Usted se preocupa por las cosas que usted puede hacer. Por ejemplo, cuando usted sale a la calle a manejar en su automóvil, yo sé que uno está pendiente de los otros automovilistas. Pero la preocupación principal que debemos tener es que nosotros estemos manejando apropiadamente. Que no salgamos de la línea, que no le peguemos a otro carro, porque hay ciertas cosas en la calle que uno no controla. Nosotros no controlamos si vamos a encontrar un clavo en la carretera. No controlamos si la transmisión del carro va a explotar. No controlamos si el motor se va a deshacer. No controlamos si alguien se come la luz roja. O sea, hay un sinnúmero de cosas que no controlamos. Y si vivimos en pánico acerca de las cosas que no controlamos, nunca podremos hacer nada. Porque la ansiedad nos roba de las bendiciones de hoy, pensando en las preocupaciones de mañana, mientras vivimos en los problemas de ayer. Mire, yo le puedo decir a usted que si nosotros aprendemos a sobreponernos a la ansiedad, podemos vivir más libremente. Si aprendemos a creer más en el Señor, a confiar más en el Señor, podemos vivir más libremente. La Biblia realmente nos dice, si ponemos en el capítulo 4 del libro de Romanos, verso 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando nosotros oímos la frase de que creyó Abraham a Dios, algunas personas creen que Abraham creyó en Dios o creyó que Dios existía. El texto, si vamos al libro de Génesis, nos dice exactamente lo que significaba el que Abraham creyó a Dios. Dios le dijo a Abraham, yo quiero que tú te vayas de tu casa y vayas a una tierra que te voy a mostrar y haré de ti una nación grande. Y dice, y creyó Abraham a Dios. Y creyó Abraham a Dios. Lo que Abraham hace cuando él cree a Dios es que él va a la oficina de U-Haul más temprano y se renta un camello U-Haul para llevar todas sus cosas a Canaán. Él tomó acción con lo que Dios dice. Pero si hubiese sido uno de nosotros que está lleno de preocupaciones, que está lleno de ansiedad, y Dios nos dice, yo quiero que tú vayas y te muevas de aquí y vayas a la tierra de Canaán, comenzamos a hacer preguntas. ¿Y cómo llego allá? No tengo una brújula, no tengo un carro, el carro mío está viejo, se me va a romper en el camino. Dios nos dijo que fuéramos, pero en lugar de creer a Dios, que es el que va a proveer en la forma de llegar al lugar, comenzamos a cuestionar lo que Dios está haciendo o lo que Dios está pidiendo. No es que vamos a andar ciegos, no es que vamos a andar o a obedecer sin entender lo que Dios está haciendo, es que vamos a aprender a confiar en lo que Dios nos instruye. Andar por fe no es sentarnos en nuestras casas a esperar que el maná caiga del cielo. Andar por fe es entender el mensaje del Evangelio y comenzar a vivir de acuerdo al mensaje de Dios. Comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios nos llama a que hagamos.
Esto se nos hace difícil a nosotros porque ¿cuántos de ustedes estarían más contentos en sus vidas si pudieran controlar todos los aspectos de su vida? Si nosotros pudiéramos controlar todos los aspectos de nuestra vida, estaríamos, decimos, más contentos. Pero como no podemos controlar todos los aspectos de la vida, nos preocupamos. Vivimos llenos de ansiedad. No sabemos cómo responderle a Dios. No sabemos cómo obedecer. Y yo le puedo decir historias a ustedes, muchas de ellas se las he contado. Yo le puedo decir historias a ustedes por cientos de las veces que el Señor nos reta a nosotros a tomar una decisión, a hacer una acción sin tener la más mínima idea de lo que iba a ocurrir mañana, pasado, en 6 meses. Y ustedes han oído muchas de esas historias. Cuando yo me iba a retirar del ejército, ahí hay una historia. Cuando yo me iba a retirar del ejército, el Señor me dice, yo necesito que tú comiences una iglesia aquí en Columbus, Georgia. Pero ese no era el plan. El plan de nosotros era retirarnos en agosto a Georgia, porque teníamos una casa allá. Quiero comenzar una iglesia aquí. Todavía no me he retirado, todavía tengo el uniforme puesto y el Señor quiere que comencemos una iglesia en Columbus, Georgia. Tenemos ahora que empezar a orar, a hacer ajustes. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y por la gracia de Dios, yo le pido al Señor, Señor, yo quiero una señal. Vamos a comenzar la iglesia aquí en Columbus si la casa que tenemos en Agosta se vende antes de que tengamos que pagar la hipoteca del 1 de mayo del 2007. Yo me retiraba el 1 de julio del 2007. Si la casa se vende antes del 1 de mayo del 2007, entonces comenzamos la iglesia. Porque lo primero que yo le dije al Señor cuando me dijo de trabajar, comenzar una iglesia fue, búscate una persona más joven, porque levantar iglesia es para personas jóvenes. Yo tenía ya 50 años. Y el Señor me dice, haz lo que te digo que hagas. Bueno, pasan los meses. No teníamos la iglesia a la venta. No la habíamos ofrecido a la venta. Había gente que la estaban ocupando. Pasa enero. Estamos pensando que el Señor va a hacer algo, pero estamos orando. Señor, pusimos esta señal, hicimos la situación que tú querías. Y en febrero, la señora que estaba a cargo de la casa nos llama y nos dice que los que estaban rentando querían saber si queríamos vender la casa. Y sí, la queremos vender. Y la señora dijo, pues no hay problema, yo arreglo todos los papeles. No tuvimos ni que ir a Agosta. Ella preparó todos los papeles, arregló todo lo que estaba haciendo, le consiguió el préstamo a la gente, vendimos la casa, hizo el contrato, me mandó el contrato, firmamos el contrato y cuando yo veo el contrato que llega más o menos a fines de marzo, el cierre de la casa era para el 30 de abril. ¿Cuál fue la señal? Que se vendiera la casa antes de pagar la hipoteca del 1 de mayo. Y el cierre vino el 30 de abril. Y gracias a Dios, nosotros no estábamos ansiosos. Porque yo le dije a Iri, si tenemos que conseguir una casa acá, yo me retiro y la casa de allá, que se quede el banco con ella, pues yo no voy a seguir pagando. O sea que estábamos dispuestos a dejarla ir y a dañar el crédito y qué sé yo cuántas cosas. Pero el Señor sabe lo que hace. Y a veces nosotros no sabemos cómo entender y cómo creer y cómo someternos a la voluntad de Dios. Porque queremos controlarlo todo. Y hay cosas en la vida, amados hermanos, que nosotros no podemos controlar. Y una de las cosas que el Señor está hablando aquí a la iglesia y que le estaba diciendo a los discípulos en aquel tiempo. Nosotros perdemos demasiado de mucho tiempo preocupándonos por las cosas básicas de la vida. Y la razón por la cual nosotros perdemos ese tiempo ocupándonos de las cosas básicas de la vida es porque no tenemos perspectiva. No sabemos mirar las cosas de diferentes perspectivas. Como no tenemos perspectiva, todo lo vemos, como dicen en inglés, on tunnel vision, con una visión tipo túnel, que no podemos ver diferentes cosas ni opciones. El Señor le dice al pueblo, cuando estaba hablando con los discípulos, estas palabras, dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no podemos hacer nada con eso. ¿Qué comeréis? No podemos hacer nada con eso en el sentido de si va a haber fruto o no fruto, ni por el cuerpo que vestiréis.
Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Cuántos de ustedes sabían que la vida es más importante que la comida? Ah, pero es que yo no puedo vivir si no como. Claro. Pero la vida es más importante que la comida, porque si usted no tiene vida, no importa cuánta comida haya, no le va a ser de ningún beneficio. Pero si tiene vida, la posibilidad de conseguir comida entonces existe. Y nosotros perdemos nuestro tiempo preocupándonos por cosas que no podemos controlar porque no tenemos perspectiva. La vida suya es más valiosa que la comida. Por lo tanto, mientras usted tenga vida, siempre tiene la posibilidad de encontrar algo que comer. Su cuerpo es más valioso que su vestimenta. Por lo tanto, si alguien le quiere robar su túnica, dice el Señor, déjele también la capa. O si alguien quiere robar la capa, déjele la túnica. En otras palabras, no vaya ahora a entrar en un tiroteo con una persona porque le quiso quitar la camisa. Si le quiere quitar la camisa, que se lleve la camisa. La vida es más importante, el cuerpo es más importante que la camisa. ¿Cuántas veces personas no han entregado sus vidas en una pelea, en un golpe, en una situación, porque alguien le iba a robar el carro, le iba a robar un pedazo de ropa o $20? Gente muerta. Y el Señor dice, el cuerpo es más valioso que la ropa. No tenemos perspectiva. No tenemos perspectiva. Algo que el Señor dice al grupo, porque nosotros si no entendemos esto, vamos a tener dificultades. La preocupación o la ansiedad es destructiva. La preocupación es destructiva. Mira lo que dice el verso 22 y 23, lo voy a repetir de nuevo. La preocupación es destructiva. Dijo a los discípulos, por tanto, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Mire, la palabra ansiedad o la palabra preocupación que aparece en el Lucas 12:22 quiere decir ser destruido, torn apart, roto. Eso es lo que quiere decir la palabra ansiedad. En el griego la palabra ansiedad quiere decir que a uno lo han quebrantado, lo han roto físicamente. Imagínense cuán destructivo esto puede ser, que nosotros no podemos funcionar cuando estamos llenos de ansiedad. Y el Señor quiere que aprendamos a confiar en Él para que no vivamos llenos de ansiedad. Y a veces podemos decir, pero es que pasan tantas cosas en la vida. Es que tengo tantas preocupaciones, es que tengo tantas luchas. Y hermanos, sí tenemos luchas, pero hay forma de sobreponernos a esto, hay forma de reparar esto, hay forma de compartir. Venimos a la iglesia porque aquí en este cuerpo hay sanidad, aquí en este cuerpo hay vida, aquí en este cuerpo hay salud, aquí en este cuerpo hay progreso, hay crecimiento. Y venimos aquí con esa intención de que podamos conseguir de alguna forma fortalecer nuestra fe y aprender a vivir sin ansiedad. Decía Corrie ten Boom que la preocupación no vacía, no nos libra de las penas de mañana, sino que nos vacía de las fuerzas de hoy. No es que va a librarnos de las penas de mañana, sino que nos roba la fuerza de hoy. Tenemos que aprender a vivir sin ansiedad. Por eso es que yo le digo a ustedes, y ustedes no me creen, pero yo se lo digo de cada rato. Ustedes nunca ven a mí stressed out. ¿Cómo usted ha visto a mí stressed out, como dice uno? Yo nunca estoy stressed out. Esta gente están constantemente bored, están cansados en las casas, no tienen nada que hacer. Y ustedes no ven a mí de esa manera. ¿Por qué? Porque yo confío que el día le pertenece al Señor y si no tengo nada que hacer, mire hermano, mejor todavía. Si no tengo nada que hacer, es una bendición, me siento allí y no hago nada. Me pongo a caminar, voy a jugar golf, voy a hacer algo, me voy a leer, me pongo a escribir cualquier cosa y uno lo pasa el día lo más bien. No tiene que estar ni preocupado por mañana, ni tengo que estar preocupado por ayer, ni tengo que estar preocupado por lo que está haciendo fulano de tal hoy, porque a mí lo que está haciendo fulano de tal hoy no me interesa. A menos que fulano de tal no vaya a aparecer por la casa. Cuando va a aparecer por la casa, entonces me preparo para que llegue.
Pero nosotros tenemos que aprender, tenemos que buscar la forma de entender que nosotros vivimos en la presencia del Señor y no podemos dejar que nuestras ansiedades nos paralicen. Y para que no dejemos que las ansiedades nos paralicen, tenemos que expandir nuestra perspectiva en fe. Esa es la llave. Nuestra perspectiva en fe. Mire, ¿cuántos de ustedes se consideran personas, digamos, medios pesimistas? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas realistas? Ninguno, ni son pesimistas ni realistas. ¿Cuántos de ustedes se consideran optimistas? O sea, aquí no tenemos ni pesimistas, ni realistas, ni optimistas. Bueno, ahí estamos. Así que, déjeme decirle, muchas de las personas que son pesimistas, si las cosas pueden salir mal, van a salir mal. Las personas que son realistas dicen, yo veo la realidad de acuerdo como es, pero creen también que si las cosas pueden salir mal, van a salir mal. Pero el optimista ve las circunstancias, no importa cuán negativas sean, de una forma positiva. Vamos a conseguir algo positivo. Va a haber un beneficio de alguna forma en esta situación. Yo voy a aprender algo en esta situación. De alguna forma, algo nuevo va a surgir y yo lo voy a aprender y me va a hacer mejor cuando termine este problema. ¿Y qué si es una prueba? Es una prueba. ¿Y qué si es una enfermedad? Es una enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? Si usted se enferma, ¿qué puede usted hacer? Usted hace todo lo que puede hacer. Va al hospital, le ponen una inyección, le ponen un IV, qué sé yo, qué sé cuándo, le arrancan las uñas. Cualquier cosa que le vayan a hacer, no importa. Pero va a ocurrir y vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades en la vida, pero no podemos enfocarnos solamente en eso, sino que nos enfocamos en qué podemos aprender de lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando a mí me operaron de la espalda, eso no fue una experiencia buena, eso no fue nada positivo, eso no fue nada que yo quería que ocurriera. Yo no estaba buscando, diciendo, yo necesito que cuando yo tenga 48 años me hagan una operación en la espalda y me arranquen un pedazo de la espalda y me pongo una cosa plástica ahí. Yo no estaba pensando en eso. Ese no era el plan. Pero yo no controlo eso. Pero ¿cómo lo veo? Yo lo veo de tal manera que si no tengo que hacer esa cirugía por la deterioración que tenía en los discos en la espalda, yo posiblemente estuviera hoy paralizado, sentado en un sitio sin poderme mover. Pero me hacen la cirugía. ¿Y quién hace la cirugía? El hombre a que yo le conduje la boda un año anterior. Y vemos la mano de Dios funcionando y aprendemos a crecer y a vivir en fe. Bueno, seguimos porque se nos acaba el tiempo y hay mucho que decir. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que debemos de aprender a priorizar las cosas propiamente. La preocupación nos hace que nos enfoquemos en las prioridades equivocadas o en las prioridades erróneas. Mira lo que dice el Señor. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. Eso es lo positivo. Dios va a buscar la forma de llenar nuestras necesidades. El Señor dice, los cuervos no siembran ni ciegan, pero el Señor los alimenta. Y entonces el Señor Jesús hace esta pregunta: ¿no valéis vosotros más que las aves? El Señor hace la pregunta para dejarnos saber que tenemos que tener nuestro enfoque en hacer lo que el Señor nos llama, en obedecer a lo que el Señor nos llama, el vivir con fe, porque cuando andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él va a proveer nuestras necesidades porque somos más valiosos que los cuervos. Ese es el mensaje del Señor. Y el Señor hace otra pregunta. Cuando hacemos y tenemos las prioridades enfocadas en lo equivocado, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Si yo hubiese vivido preocupado, porque yo mido 5'5" con tacos altos, y hubiera querido medir 6'2" y hubiese estado preocupado con eso y no puedo añadir a mi estatura un codo, ya me hubiera muerto de preocupaciones. Pero yo no puedo enfocarme en eso.
Uno es quien uno es. Usted es quien Dios le crea. Y usted vive de acuerdo a como Dios le creó. Utiliza los dones que Dios le da. Utiliza las habilidades que Dios le da. Las pone a funcionar. Comienza a vivir. Y Dios, a través de usted, independientemente de lo que otros opinen, va a hacer su voluntad en su vida. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir una estatura a su estatura un codo? ¿Quién por preocuparse podrá crecer más? ¿Quién por preocuparse podrá evitar que se le caiga el pelo? ¿Quién por preocupar? ¿Usted me entiende lo que quiero decir? A mí no se me ha caído todo el pelo, pero estoy llegando a un sitio que se me está poniendo bien finito. Y si yo me pongo a preocupar por eso, voy a estar en dificultades todo el resto de la vida, lo que me queda en este mundo. Entonces el Señor dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Perspectiva. Perspectiva. ¿Cuál es la grande preocupación que las personas tienen? La más grande preocupación que las personas tienen es el morirse. Esa es la más grande preocupación que uno tiene. Bueno, algunas personas que tienen la preocupación de ser pobres o lo que sea, pero la más grande preocupación que las personas tienen es el morirse. Porque Dios nos dio a nosotros un instinto de querer vivir. Un instinto de querer vivir. Y entonces el morir es lo más difícil. Aún en la película de Star Trek, James T. Kirk dijo que sobrevivir es la primera opción del negocio, es la primera prioridad. Sobrevivir es la primera prioridad. Porque mientras sobrevivimos podemos continuar funcionando. Mientras sobrevivimos podemos funcionar. Por eso es que el morir es una gran preocupación para mucha gente. No sabemos cuándo ni cómo. Algunos quizás dirán, si yo supiera cuándo me voy a morir, yo viviría más tranquilo. Miren, hermanos, el don más grande que Dios nos ha dado a nosotros es no decirnos cuándo nos vamos a morir. Porque si Dios le dice a usted cuándo se va a morir, usted empieza a preocuparse 50 años antes. Te vas a morir en el año tal, en tal fecha, tal hora. 50 años antes empieza a planificar qué debo yo de hacer para no estar en ese lugar a esa hora en ningún sitio. Porque no queremos morirnos. Ustedes saben la historia que le conté hace mucho tiempo. Un hombre va a Bagdad y va al mercado que lo mandó su señor. Y cuando llega al mercado ve la muerte. Y la muerte lo está mirando y él piensa que la muerte lo está mirando amenazadamente. Y él sale corriendo y va donde su señor y dice, mira, permíteme que me vaya para Samara porque me encontré a la muerte en el mercado y me estaba mirando amenazante y yo creo que tiene algo conmigo. El señor le dice, pues vete a Samara. Y entonces el señor del hombre va al mercado y se encuentra con la muerte y le dice, mira, mi siervo me dice que tú lo viste a él y que él se sintió un poquito amenazado por ti cuando vino aquí al mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Y la muerte le dice, no, yo no lo estaba amenazando. Lo que pasa fue que me extrañé de verlo aquí en el mercado en Bagdad porque nosotros tenemos una cita esta noche en Samara. Sí, no. Preocuparnos por lo que no podemos controlar es una pérdida de tiempo. La preocupación nos ciega, nos deja ver la realidad de Dios y el movimiento de Dios. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que confiar en Él para que podamos vivir, como decimos aquí siempre, la vida que agrada a Dios y que es satisfactoria para nosotros. Así que miren lo que Dios está haciendo por nosotros. Él está pensando que nosotros comencemos a andar de acuerdo a lo que Él quiere para que Él comience a abrir puertas. ¿Cuántos de ustedes han visto Dios abrir puertas en su vida? ¿Cuántos han visto Dios abrir puertas en su vida? Ustedes lo han visto todas las puertas en la vida que el Señor ha hecho, pero el Señor lo que dice con nosotros es que tenemos problemas en la confianza con el Señor porque tenemos poca fe. Tenemos poca fe. La preocupación tiene que ver con poca fe. Dice el Señor en el verso 27, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y dice el verso 28, y si así viste Dios la hierba,
que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Cuánto más a vosotros, oigan la palabra del Señor, hombres de poca fe. Si el problema que el Señor está hablando aquí no es solamente acerca de la preocupación. El problema que el Señor está hablando es la falta de fe. No confiamos en Dios. No confiamos que Él nos va a cuidar, que Él nos va a llevar. Mire, hermano, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno? A nosotros los cristianos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos? Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que se acueste a dormir y no despierte en la mañana. Y eso significaría que fue a tener a la presencia de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es que salgamos de este mundo con dolores de artritis en la espalda, en las caderas y en los pies, y entremos a la eternidad sin dolor de artritis en la espalda, en las caderas y en los pies. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. No es que uno esté buscando la muerte, no es que uno quiera morirse, es que debemos de tener en nosotros mismos una idea diferente en cómo nos acercamos a la presencia de Dios. Por lo tanto, el Señor continúa diciendo, déjeme leer los últimos versículos para cerrar. Dice, vosotros pues, esto es el Señor nos anima, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No vivan constantemente ansiosos, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Así que el Señor tiene un compromiso con nosotros. Un compromiso con nosotros. Hay luchas, hay tribulaciones, hay dificultades, hay que trabajar, hay que sudar, hay que pasar tiempo en diferentes sitios que uno no quiere estar, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. El mundo se preocupa por estas cosas. El mundo está ansioso por estas cosas, pero nosotros no podemos vivir en esa misma ansiedad. Y el Señor entonces nos dice, si queremos aumentar nuestra fe, busca el reino de Dios y todas estas cosas los serán añadidas. Hay algunas personas que quizás consideran que el tener úlceras es una medalla de honor. Tengo tantas preocupaciones que tengo un sinnúmero de úlceras. Hermanos, el tener úlceras no es una medalla de honor. Una medalla de honor es el vivir en paz con Dios y con los hombres. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce quiénes somos, Él conoce nuestros corazones, Él sabe dónde estamos, pero Él quiere saber cómo nosotros nos vemos en relación a Él. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón en relación a Dios? ¿Cómo nos vemos en relación a Dios? Y esa contestación o la contestación a esa pregunta puede darnos a nosotros la libertad por la ansiedad. Tenemos que aprender a buscar una perspectiva nueva. Salomón quizás se preocupaba de cómo se iba a vestir, pero los lirios del valle no tienen ninguna preocupación. Quizás alguien quisiera crecer a 6 pies 2 pulgadas y pesar 220 libras. Pero el que es 6 pies 2 pulgadas y pesa 220 libras no está preocupado por eso. Diferente perspectiva. Tenemos que ser lo que somos para servir a Dios de acuerdo a como Él nos ha llamado. Buscad primeramente el reino y todas las demás cosas os serán añadidas. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra y pedimos que en el nombre de Jesús seamos fieles a la misma. Sobre todas las cosas, Señor, que aprendamos cosas nuevas, que crezcamos en ti y que aprendamos a enfocarnos más en lo que tú nos das, en lo que tú nos envías, en cómo tú nos diriges y menos en cómo podemos controlar nuestras circunstancias. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén.